Hola, muy buenas tardes. Nos presentamos hoy en nuestra transmisión especial desde nuestros diferentes centros informativos, donde abordaremos un tema de gran importancia social, cultural y educativo. Reciban un cordial saludo. La lengua de señas mexicana es un sistema de comunicación visual y gestual que permite a las personas sordas el poder expresarse, interactuar y formar parte activa de la sociedad. Pero ¿te has preguntado cómo ha surgido esto? Bueno, yo les voy a platicar sobre qué pasó en 1550. Aquí en España se creía que los niños sordos no podían ni aprender, eh, ni mucho menos a comunicarse. Después llegó un monje que se llamaba Pedro Ponce de León, que él cambió la idea de enseñar a los niños. Él cambió la idea a que los niños sí se puedan comunicar mediante gestos, señas, escritura o cosas así. Pero bueno, gracias a su labor, pues él demostró y abrió el camino a que los niños sí puedan comunicarse y que sí puedan aprender. Entonces, pues sí, él abrió el camino a la educación inclusiva y pues humana. Bueno, en 1755 ocurrió un hecho muy importante para todas las personas sordas. Se fundó en París la primera escuela pública para personas sordas. Antes de todo esto, las personas sordas no tenían acceso a la educación porque decían que ellos no podían aprender por la falta de acceso a la comunicación. Entonces, él, Charles, observó que varias personas sordas se comunicaban a través de la lengua de señas. Entonces decidió usar ese tipo de comunicación para enseñar. Gracias a todo esto, pues se comenzó a utilizar la lengua de señas en las escuelas como un nuevo aprendizaje para cualquier tipo de personas, oyentes o personas sordas. Entonces, ese momento fue muy importante porque ayudó a las personas sordas a tener más oportunidad de estudiar, comunicarse mejor, socializar, interactuar con personas oyentes, ya que antes no tenían esa posibilidad de comunicarse. Entonces, todo esto fue un gran avance para las personas sordas. 1867, inicio de la educación para sordos en México. El presidente Benito Juárez fundó la Escuela Nacional de Sordomudos en la Ciudad de México. Este fue el primer espacio educativo formal para personas sordas en México. Buenas tardes. A los finales del siglo XIX, en una escuela para los estudiantes sordos, los jóvenes comenzaron a comunicarse mediante señas. Con el tiempo, en esta forma de comunicación se desarrolló y dio su origen a la lengua de señas mexicanas. En este hecho, fue muy importante para la inclusión y la educación en México. Para 1880, en el Congreso de Milán, profesores oyentes se reunieron para decidir sobre la educación a personas sordas. Estos llegando a la conclusión y a favor de que la lengua oral era superior a la lengua de señas. Esta votación que se hizo para llegar a esa conclusión, se excluyeron a profesores sordos y llevando esto a la prohibición de lengua de señas en las aulas, castigada completamente. Para esto fue un retroceso en el desarrollo educativo y cultural de la comunidad sorda que duró por generaciones. Pero para antes de 1880, en 1867 ya se había creado la Escuela Nacional de Sordos en México, utilizando métodos basados en señas, desde los franceses, como se había mencionado anteriormente. El auge del oralismo fue en 1880, influyendo en la prohibición de las señas en el ámbito escolar mexicano durante este periodo. En esta época de 1880 se consideró como un periodo oscuro para la lengua de señas. Esto no se recuperaría hasta el siglo XX. Bueno, sigue el siglo XX. Aquí utilizaron un método que buscaba que las personas sordas aprendieran a hablar, incluso a leer los labios. Claramente todo esto dejando atrás la lengua de señas. Después, tras el Congreso de Milán en 1980,
Aquí muchas escuelas prohibieron la lengua de señas, obviamente como lo comenté, pues lo dejaron atrás, por lo cual pues se dificultó mucho la comunicación pues entre los estudiantes. Pero después de esto, aún así, la comunidad sorda mantuvo viva la lengua de señas y pues también logrando que poco a poco, con el tiempo, pues se reconociera esto, la lengua de señas, pues como un idioma pues por completo. Bueno, en 1960 fue un reconocimiento científico de la lengua de señas. Eh, en 1960, el lingüista William realizó una investigación científica eh, que cambió la forma en la que las personas pensaban de la lengua de señas, porque durante mucho tiempo muchas personas decían, ah, no, la lengua de señas solo son gestos y no es un idioma real. Entonces, William cambió todo eso. Él demostró que la lengua de señas tiene gramática, tiene una estructura propia, tiene un significado y es como cualquier otro tipo de idioma hablado. Entonces, desde mi punto de vista, todo este descubrimiento es muy importante porque permitió que la lengua de señas fuera más reconocido, em, fuera más valorado para las personas sordas porque pues las personas sordas ahora tienen más acceso a muchas cosas, a la comunidad, pueden comunicarse a través de la lengua de señas, tienen educación, entonces todo esto y especialmente al ámbito educativo, eh, todo esto es un gran avance porque así muchas personas sordas pueden comunicarse a través de, y claramente también las personas oyentes tienen la posibilidad de aprender un nuevo idioma y pueden aprender a comunicarse con las personas sordas a través de la lengua de señas. 1980 a 1990, Organización de la Comunidad Sorda. En esta década, la comunidad sorda comenzó a organizarse para defender su lengua, su cultura y sus derechos educativos. En este año, 2005, la lengua de señas mexicana fue reconocida oficialmente como lengua nacional en México. En este hecho, representó un gran avance para la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad. Para 2011 se establece la obligación de promover la enseñanza de lengua de señas mexicanas y garantizar que las personas sordas también tengan acceso a intérpretes y a su lengua natural del sistema educativo. Así exigiendo a los medios de comunicación, especialmente como a televisoras, implementar el uso de intérpretes de lengua de señas mexicana o que se tengan subtítulos en los noticieros principales para mejorar la accesibilidad. Para esto, la normativa actual, que es la nueva escuela mexicana, promueve que la educación para personas sordas sea bilingüe, utilizando la lengua de señas mexicana y el español. A pesar de todo ello, en la actualidad aún se mantienen desafíos para la lengua de señas mexicanas. Pues se persiste aún los desafíos de la práctica cotidiana como la falta de intérpretes certificados en hospitales, en dependencias gubernamentales y la necesidad de mayor capacitación de docentes en la lengua de señas mexicana.